Bienvenido a Colección de Luz, no has llegado hasta aquí por error. Este encuentro no es coincidencia, es destino. Estás siendo testigo del umbral hacia un cambio cuántico, una iniciación olvidada que despierta en ti el poder capaz de alterar, en un solo instante, la misma raíz de la realidad. Cuando tu mirada se posa en estas palabras, recuerda algo fundamental: no fuiste guiado aquí por casualidad. Has sido llamado, convocado desde planos invisibles, atraído a través del tiempo y del espacio por una inteligencia mayor que te conduce hasta este momento. Estás siendo conducido a un conocimiento ancestral, un misterio guardado por iniciados y sabios que, durante siglos, lo mantuvieron oculto hasta que llegara la hora de despertar en la conciencia de quienes estuvieran listos. Ese momento es ahora. Esta enseñanza no se despliega lentamente como lo hace el aprendizaje común. Irrumpe como un relámpago que corta la oscuridad, reconfigurando tu realidad con tanta rapidez que podrías dudar si lo que ocurre es real o un sueño. No es teoría, no es filosofía, es un portal vivo, una llave que abre tu entrada directa al núcleo cuántico de la existencia. Aquí, el pensamiento toma forma, el tiempo se curva obedeciendo a tu intención, y las leyes que considerabas rígidas se deshacen como humo frente a tu nueva visión. Lo que sigue no es aprender algo nuevo, sino recordar lo que siempre estuvo contigo. No es adquirir, es despertar. Antes de continuar, te invito a hacer algo sencillo. Pulsa el botón de me gusta y cuéntame en los comentarios desde qué rincón del mundo me estás acompañando hoy. Capítulo 1. El umbral invisible. En el verano de 1924, una joven llamada Alba exploraba la casa en ruinas que había pertenecido a sus bisabuelos. Entre paredes cubiertas de hiedra y muebles carcomidos por el tiempo, halló un objeto oculto bajo tablas sueltas del suelo, un relicario de bronce bruñido con un cristal oscuro en su centro. No era un espejo corriente, su superficie parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Al sostenerlo entre sus manos, Alba sintió una vibración tenue que ascendió desde sus dedos hasta su pecho, como si el objeto guardara un latido propio. Esa misma noche, mientras la brisa agitaba las cortinas de su cuarto, escuchó un susurro nítido dentro de sí, una frase que no podía provenir de nadie en el exterior: lo que parece sólido es solo la sombra de lo eterno. Con el corazón acelerado, Alba repitió esas palabras mirando el cristal. De inmediato, la superficie comenzó a brillar como agua iluminada por la luna. No vio su reflejo, sino vislumbres de otros destinos, vidas que pudo haber vivido, futuros posibles que la rodeaban como estrellas en un firmamento cambiante. Era como contemplar un abanico infinito de realidades que se desplegaban a su alrededor, cada una esperando ser elegida. El mundo que llamamos real es apenas una piel delgada recubriendo una vastedad insondable. Lo que percibimos con los sentidos es solo la orilla de un océano mucho más profundo. Bajo la superficie palpitan infinitas corrientes de posibilidad, vibraciones ocultas que dan forma a lo que consideramos materia. Tu mente, entrenada por hábitos y limitaciones culturales, filtra casi todo ese océano y te permite ver solo lo más estable, lo más predecible. Así, crees que la realidad es rígida, cuando en verdad es fluida. Crees que las paredes son sólidas, cuando en verdad son ondas que esperan a ser contempladas de otro modo. Y sin embargo, este velo no es inquebrantable. Se afina y se vuelve translúcido en momentos especiales, cuando la mente calla, cuando el corazón se abre, cuando la atención se sumerge en el presente con pureza. En esos instantes, lo imposible se asoma tímidamente y revela su cercanía. En las colinas de Irlanda, un pintor llamado Ardan descubrió esta verdad de manera inesperada. Tras un accidente que lo dejó sin poder distinguir colores, desarrolló una sensibilidad inusual hacia las formas invisibles del mundo. Mientras otros veían paisajes comunes, él percibía destellos, pulsaciones de energía que emanaban de cada roca, cada árbol, cada río. Ardan decía que la naturaleza no estaba hecha de objetos fijos, sino de canciones silenciosas que vibraban en conjunto. Su aparente limitación se convirtió en su mayor don, un ojo interior capaz de ver aquello que los demás no podían percibir. A través de sus lienzos, plasmaba un mundo hecho de posibilidades vivas, como si cada trazo fuese la huella de una realidad cuántica revelada. Práctica: atravesar el umbral invisible. Busca un espacio tranquilo y oscurecido donde nada te distraiga. Siéntate con la espalda recta, cierra suavemente los ojos y respira con calma. Imagina frente a ti un arco de luz translúcida, suspendido en el aire.
Ese arco simboliza el límite entre lo ordinario y lo extraordinario. Con cada inhalación, siente que la luz del arco se vuelve más clara y brillante. Con cada exhalación, percibe que se hace más delgado, más permeable. Después visualiza cómo tu conciencia atraviesa ese arco, entrando en un espacio sin forma donde todas las posibilidades brillan como constelaciones. Permanece al menos 7 minutos en esa expansión, dejando que tu mente se abra más allá de los límites aprendidos y se adentre en el campo ilimitado de lo posible. Este ejercicio te recordará que la realidad no es una muralla, sino un umbral. Y que cada vez que lo cruzas, aunque sea por unos instantes, entras en la inmensidad donde la existencia se revela como un caleidoscopio infinito de potencial. Capítulo 2. Los cartógrafos de lo invisible. En una meseta olvidada de Mesopotamia, en el año 1929, un explorador llamado Samuel Hartman excavaba entre ruinas cubiertas por siglos de polvo. Entre fragmentos de cerámica y restos de antiguas columnas, encontró un cofre de madera petrificada, sellado con un candado corroído. Al abrirlo, descubrió láminas de piedra pulida grabadas con símbolos espirales y constelaciones imposibles. Lo sorprendente no era solo la belleza de los trazos, sino que parecían describir movimientos de energía, corrientes invisibles que recordaban a los mapas actuales de radiación cósmica y a los modelos de campos cuánticos que la ciencia apenas comenzaba a intuir. Esos grabados tenían más de 4 milenios de antigüedad, y sin embargo contenían una comprensión que hoy consideramos revolucionaria, la conciencia como motor que organiza la realidad. Los antiguos nunca vieron la mente y la materia como cosas separadas. Para ellos, pensar era tejer, imaginar era moldear, pronunciar era mover fuerzas invisibles. En templos egipcios se decía que el universo nació de un sonido sostenido, una vibración primordial que aún resuena en cada átomo. En los textos védicos se hablaba de Maya, no como un engaño, sino como un escenario mutable que responde a la mirada del alma. Los sabios tibetanos describían el vacío no como ausencia, sino como un vientre luminoso donde todo lo posible aguarda su nacimiento. Estas no eran simples metáforas espirituales. Eran manuales encriptados, fórmulas disfrazadas de mito para sobrevivir al paso de los siglos. Las palabras sagradas de los jerarcas egipcios eran calibraciones exactas de frecuencia. Los gestos rituales en Oriente eran geometrías vivientes que abrían combinaciones de realidad. Cada cultura guardó una pieza de la misma cartografía, entregada en símbolos, ritmos y cantos para aquel que supiera descifrarlos. En 1935, una lingüista llamada Isolde trabajaba en Viena con códices herméticos poco estudiados. Una noche, mientras traducía un pasaje que hablaba de la vibración que rompe los velos, decidió recitar en voz alta la frase en su idioma original. Lo que sucedió la descolocó por completo. Las sombras de su habitación comenzaron a moverse como si respiraran, los relojes alteraron su ritmo y las llamas de las velas formaron figuras que parecían responder a su intención. Era como si el aire entero se hubiera vuelto sensible a sus pensamientos. Isolde comprendió que no estaba frente a poesía arcaica, sino ante un lenguaje de poder. Las palabras antiguas funcionaban como comandos que reordenaban la materia, llaves sonoras que abrían puertas ocultas en el tejido del mundo. Capítulo 3. El eco de la mirada. En una biblioteca olvidada de Lisboa, a mediados del siglo pasado, un anciano llamado Duarte pasaba sus días restaurando manuscritos. Con paciencia infinita, limpiaba páginas quebradizas, reparaba encuadernaciones y devolvía vida a lo que el tiempo parecía haber condenado al olvido. Con el pasar de los años, comenzó a notar algo insólito. Había volúmenes que resistían cualquier intento de restauración, hojas que se deshacían en polvo con solo tocarlas. Sin embargo, cuando él se detenía a contemplarlas en silencio, sin prisa ni juicio, aquellas páginas parecían fortalecerse. Donde antes se desprendían fragmentos, ahora el papel recuperaba firmeza. Era como si el simple hecho de ser visto con devoción despertara en los libros una voluntad de permanecer. Al inicio pensó que era sugestión, una ilusión nacida de la soledad y el amor por su oficio. Pero el fenómeno se repetía tantas veces que terminó aceptando una verdad inquietante: su observación no solo registraba, también transformaba. Lo mismo ocurre en tu vida, aunque quizás no lo reconozcas aún. La realidad cuántica demuestra que nada existe de forma definitiva hasta que la conciencia lo ilumina. Las partículas, esos ladrillos invisibles del universo, no siguen trayectorias fijas,
esperan, como actores tras un telón, a que la mirada del observador marque la dirección de la escena. Tu atención no es pasiva. Es un eco que reorganiza el mundo. Cuando observas desde la carencia, colapsas las infinitas posibilidades hacia experiencias de falta. Cuando contemplas con confianza y abundancia, el universo se pliega para reflejar esa visión. La realidad no es un muro tallado en piedra, sino un río maleable que responde a cada curva de tu percepción. Todo lo que te rodea está esperando la señal de tu mirada para adoptar forma. Un ejemplo luminoso lo protagonizó en 1948 una mujer llamada Clara Jensen, violinista en Copenhague. Durante un tiempo difícil, cuidaba 2 jardines en la azotea de su edificio. En uno pasaba horas, tocando música mientras las plantas crecían bajo su mirada atenta y amorosa. Al otro apenas lo visitaba, cargada de preocupación y fatiga. El resultado fue evidente. Las plantas que recibían su música y su atención florecieron con una vitalidad deslumbrante, mientras que las del otro rincón se marchitaron a pesar de tener la misma tierra, el mismo sol y el mismo riego. Clara comprendió que no era la técnica agrícola la que marcaba la diferencia, sino la cualidad de su observación. Así ocurre contigo, cada área de tu vida responde al tono de tu mirada. Tus vínculos, tu salud, tu prosperidad, todos son jardines que reflejan la manera en que los contemplas. Práctica, el arte de mirar con intención. Escoge un aspecto de tu vida que quieras transformar, una relación, un hábito, un proyecto. Busca un lugar sereno al comenzar el día, donde nadie interrumpa tu presencia. Respira profundamente siguiendo un ritmo suave. Inhala en 4 tiempos, mantén 4, exhala en 4, descansa en 4. Lleva tu atención a ese aspecto elegido. No lo observes como está ahora, sino como deseas que sea. Dale forma con tu mirada interior, sosteniendo la visión como si ya se hubiera realizado. Mantén esta contemplación al menos 7 minutos, con serenidad, con firmeza, sabiendo que tu observación no solo describe, sino que moldea. Al repetir este ejercicio, recordarás que tu mirada no es un testigo pasivo, sino un pincel invisible. Cada instante que eliges como mirar, dibujas un nuevo contorno en el lienzo del universo. Capítulo 4. El salto cuántico de fe. Samuel Dorian era un hombre que vivía rodeado de mapas. En su estudio, el suelo estaba cubierto por cartas marítimas, atlas desplegados y diagramas de rutas que se extendían como un océano de papel. Pasaba horas trazando caminos con una brújula, midiendo ángulos y calculando distancias exactas. No daba un paso sin antes marcarlo con lápiz sobre un plano. Su vida estaba completamente gobernada por la certeza de lo trazado. Cada gesto era una coordenada, cada palabra, una fórmula. Pero esa obsesión con el control lo mantenía anclado, incapaz de moverse más allá de lo que ya estaba dibujado. Una noche, soñó que se encontraba dentro de un planetario infinito. Las constelaciones eran libros abiertos en el cielo y cada estrella contenía una instrucción precisa sobre su destino. Samuel quiso alcanzarlas, pero al extender la mano, los trazos se deshacían en polvo de luz. Entonces escuchó un susurro: la fe abre caminos que los mapas jamás podrán mostrar. El universo cuántico no se rige por cálculos ni rutas marcadas. Allí, cada intento de medir reduce lo ilimitado a un fragmento ínfimo. La razón, aunque valiosa, solo puede capturar un reflejo del vasto océano de lo posible. Intentar abarcar el todo con la mente es como pretender atrapar el viento en un frasco, siempre habrá algo que se escape. El control excesivo es una forma de encierro. Lo que parece seguridad se convierte en prisión. Las manifestaciones más profundas no surgen de la aritmética del pensamiento, sino del abandono consciente, del acto de soltar la brújula y dejarse llevar por una corriente invisible que sabe más que la mente. Es en el silencio de la razón donde la realidad cuántica revela su rostro. Allí, la posibilidad pura se reconoce a sí misma y colapsa en formas nuevas, no por cálculo, sino por el poder de lo desconocido aceptado. A lo largo de la historia, los grandes saltos de la humanidad no nacieron del control, sino de la intuición. El inventor que escuchó una melodía antes de construir una máquina, la pintora que vio un mundo entero en un destello de imaginación, el explorador que siguió el rumor del viento más allá de las costas conocidas. Todos compartieron lo mismo, el coraje de ir más allá de lo lógico. Ese salto, el instante en que se suelta lo conocido, es el umbral donde la magia ocurre.
En un teatro de Viena, una bailarina llamada Elara descubrió esta verdad en su propio cuerpo. Durante años se entrenó en la exactitud del movimiento, cada giro medido, cada salto cronometrado. Pero sus presentaciones más memorables no nacían de la perfección técnica, sino de los segundos en los que cerraba los ojos y se dejaba llevar por algo más grande que ella. Era ese instante suspendido entre un salto y el aterrizaje, cuando el tiempo parecía detenerse y la gravedad se convertía en un aliado. Allí no había cálculo, solo confianza absoluta. El público lo sentía, no veía a una bailarina, veía a una mujer desafiando las leyes físicas para tocar un campo de pura creación. Su arte mostraba una verdad universal: la fe no es pasividad, es rendirse a la inmensidad de lo posible. Práctica, el salto hacia lo invisible. Busca un lugar tranquilo y siéntate en calma. Cierra los ojos e imagina que estás frente a un puente colgante que se detiene a mitad del vacío. Detrás de ti está lo conocido, delante, lo ilimitado. Identifica qué cargas llevas contigo, una creencia que limita, un miedo recurrente, un hábito que te encierra. Respira profundamente 3 veces. Con cada exhalación, siente cómo dejas caer esa carga al abismo. Ahora pronuncia en tu interior: me rindo a la amplitud del misterio. Visualiza que das un paso adelante y que el aire mismo se convierte en suelo bajo tus pies. Permanece unos minutos en la sensación de flotar en un campo invisible que te sostiene, expandiéndote más allá de los límites que conocías. El salto cuántico de fe no es un acto de riesgo, sino de confianza radical. Es abandonar la prisión del cálculo y descubrir que lo infinito siempre estuvo dispuesto a sostenerte, esperando solo a que dieras el primer paso. Capítulo 5. Los muros de humo. En un poblado montañoso, aislado entre nieblas densas, vivía un hombre llamado Rouen Ale. Cada día repetía un ciclo idéntico: pastorear ovejas por los mismos senderos, volver antes del anochecer y cerrar la puerta de su cabaña como si más allá del valle solo existiera vacío. Para él, el mundo terminaba donde comenzaban las nubes bajas. El simple pensamiento de cruzar los límites del valle lo llenaba de ansiedad. Sin embargo, una mañana de primavera llegó al pueblo una viajera con una capa azul deshilachada y un cuaderno repleto de dibujos. Ella describía mares que brillaban como espejos líquidos y bosques donde los árboles susurraban en lenguas olvidadas. Rouen escuchaba fascinado. Nunca había visto más allá de las colinas, pero las imágenes de la viajera lo estremecían. Tus muros no son de piedra, le dijo con calma. Están hechos de historias que heredaste. Son tan reales como una sombra en el agua. Desde la mirada cuántica, lo que llamamos límite no es más que una idea cristalizada. Son pensamientos colectivos repetidos una y otra vez, hasta que parecen adquirir la solidez de una muralla. Desde la infancia se nos enseña a obedecer esas fronteras invisibles, como si fueran leyes naturales, cuando en realidad no son más que hechizos sociales que moldean la percepción. En verdad, esas barreras son humo compacto, figuras proyectadas por la mente que se disuelven en cuanto la conciencia retira su fe en ellas. El universo, en su esencia, no conoce clausuras. No hay muros en el campo cuántico, no hay líneas infranqueables ni destinos sellados. Todo límite es un dibujo sobre la arena, listo para ser borrado por una nueva ola de conciencia. Décadas después, en un barrio de París, una escultora llamada Camille Durand descubrió esta verdad a través de su arte. Su obsesión era tallar puertas en bloques de mármol sin salida aparente, puertas que no se abrían a nada. Pero con el tiempo, quienes contemplaban sus esculturas relataban experiencias extrañas. Algunos soñaban con atravesar esas puertas y encontrarse en ciudades desconocidas, otros sentían que su vida había cambiado tras verlas, como si hubieran cruzado un umbral invisible dentro de sí mismos. Sin proponérselo, Camille revelaba lo que había estado latente: cada límite, incluso tallado en roca, es también una invitación a mirar más allá. La conciencia es el cincel que convierte el muro en pasaje. Ritual de disolución de fronteras: al caer la noche, busca un lugar donde reine el silencio. Elige una limitación que hayas cargado durante años, una creencia de que no puedo, no es para mí o es imposible. Cierra los ojos y visualiza esa creencia como una jaula hecha de humo denso alrededor de tu cuerpo. Respira profundo y, con cada exhalación, observa cómo el humo comienza a dispersarse, como si una brisa dorada lo deshiciera lentamente. En el espacio liberado,
imagina que surge un sendero luminoso que se abre frente a ti, extendiéndose hacia lo desconocido. Camina mentalmente por ese sendero, afirmando en tu interior, yo soy libre de cruzar mis propios horizontes. Permanece al menos 7 minutos en este estado, permitiendo que la sensación de expansión sustituya a la vieja ilusión de encierro. Capítulo 6. La dimensión del espejo. En un mercado de un puerto costero, Julian atendía un pequeño puesto de frutas. Pasaba sus días organizando manzanas, uvas y naranjas bajo toldos de colores. Al principio, pensaba que el brillo o la frescura de sus productos dependían solo del clima y del cuidado. Sin embargo, pronto comenzó a notar algo desconcertante. Una mañana, una mujer que irradiaba gratitud eligió un racimo de uvas, y Julian juraría que las frutas chispeaban como gotas recién nacidas de rocío. Más tarde, un hombre preocupado se detuvo frente a las mismas uvas y, a sus ojos, estas parecían apagadas, casi sin vida. Día tras día, el patrón se repetía. Los niños que llegaban riendo hacían que los caramelos parecieran más dulces, quienes se acercaban con miedo o desconfianza, en cambio, percibían lo mismo como opaco y amargo. Julian comprendió lentamente que su puesto no era solo un lugar de intercambio, era un espejo que reflejaba la energía de quienes lo visitaban. Así ocurre con todo lo que llamamos realidad. El mundo exterior no es un escenario fijo, sino un espejo sensible que se ajusta a la vibración interior que llevamos. Nada está realmente acabado antes de que lo observes. Cada objeto, situación o relación existe primero como una posibilidad flotando en el campo cuántico, y se define solo en el momento en que tu conciencia entra en contacto con él. Tus pensamientos conscientes son apenas la superficie del reflejo. Más allá de ellos habitan corrientes más profundas, tus expectativas, tus emociones no expresadas, los programas heredados que operan en tu inconsciente. Son esas fuerzas ocultas las que tiñen la superficie del espejo y deciden lo que verás en él. Cuando cambias tu estado interior, cambias lo que aparece reflejado. La vida no te muestra lo que es, sino lo que estás preparado para reconocer. En un viejo caserón de madera en Irlanda, Nora Kavanagh heredó un salón repleto de espejos antiguos. No eran espejos comunes, cada uno parecía mostrarle más de lo que había frente a sus ojos. Cuando la tristeza la dominaba, los cristales se cubrían de lluvia y figuras desvanecidas. Cuando se encontraba en paz, reflejaban prados infinitos, ríos brillantes y cielos claros que no estaban en la habitación. Al principio, Nora evitaba pasar por allí, la crudeza de los reflejos la inquietaba. Pero poco a poco comprendió el mensaje, los espejos no inventaban nada, solo le mostraban con sinceridad su propio estado. Cuando aprendió a cuidar su interior con ternura, las superficies se transformaron. Y con ellas, poco a poco, toda su vida también lo hizo. Los espejos de su casa eran maestros silenciosos, recordándole una verdad universal, todo cambio duradero comienza desde dentro. Práctica, el ritual del reflejo consciente. Al amanecer o al anochecer, colócate frente a un espejo en un lugar tranquilo. Mira a tus propios ojos y respira profundamente hasta que tu mirada se suavice. Imagina que el espejo no refleja tu rostro, sino la energía luminosa que irradias. Observa cómo ese campo responde a tu estado actual. Visualiza que esa luz comienza a expandirse y a teñirse con el color de lo que deseas crear: serenidad, abundancia, amor, claridad. Mientras sostienes esa visión, repite en silencio: mi mundo refleja la armonía que cultivo en mi interior. Permanece unos minutos en este ejercicio, hasta sentir que la vibración en tu interior se alinea con el reflejo que deseas ver fuera de ti. La dimensión del espejo no es un misterio externo, es el recordatorio de que la realidad siempre responde a tu estado interior. Cuando cultivas claridad y equilibrio en ti mismo, el mundo se convierte en un cristal limpio, mostrando con fidelidad la belleza que llevas dentro. Capítulo 7. El tiempo como ilusión. En una estación ferroviaria de Berlín, un hombre llamado Otto Reinhardt dedicaba sus días a ajustar los relojes que marcaban las salidas de los trenes. Desde su infancia había sentido fascinación por los engranajes y la exactitud de las horas, convencido de que el tiempo era una línea recta que avanzaba con disciplina férrea. Pero con el paso de los años, Otto empezó a notar algo que le inquietaba. Había jornadas que parecían desbordarse, 10 minutos se sentían como horas eternas. Y otras veces, una tarde completa desaparecía en lo que le parecía un instante.
Lo más desconcertante ocurría cuando se perdía en la contemplación de los andenes. Los relojes colgados en la estación no coincidían entre sí, como si el tiempo se amoldara a los pensamientos y emociones de los viajeros. Otto comprendió, con temor y fascinación, que el tiempo no era el dictador absoluto que creía, sino un espejo maleable que respondía a la atención humana. El campo cuántico no obedece a la tiranía de los segundos. El tiempo lineal es una convención útil, una forma de ordenar la experiencia, pero no una verdad absoluta. En la esencia del universo, todo ocurre en un único horizonte vibrante, una hora perpetua en el que pasado y futuro están disponibles como habitaciones de una misma casa. Cuando te aferras a la idea de que el tiempo solo avanza en una dirección, limitas tu acceso a esa vastedad. Pero cuando entiendes que tu conciencia es la que da forma al flujo temporal, puedes caminar hacia recuerdos antiguos para sanarlos o atraer futuros aún no vividos hacia tu presente. El tiempo no es un río que te arrastra, es un océano inmenso, y tu percepción es la barca que elige hacia dónde navegar. En los años 30, una mujer llamada Clara Weiss heredó de su madre un cofre con cuadernos en blanco. Una noche, siguiendo un impulso inexplicable, comenzó a escribir en ellos no lo que había sucedido, sino lo que deseaba que ocurriera. Al cabo de semanas, esas mismas escenas comenzaron a materializarse en su vida cotidiana. Intrigada, Clara experimentó algo aún más audaz. Reescribió episodios de su infancia, alterando detalles que la habían marcado con dolor. Para su sorpresa, con el tiempo sus recuerdos comenzaron a cambiar. Ya no sentía la misma pesadez emocional, y las circunstancias de su presente parecieron alinearse con la nueva versión de su historia. Clara entendió entonces que el tiempo era un tejido flexible y que ella tenía en sus manos la aguja y el hilo para bordar de nuevo lo vivido y lo que estaba por venir. Práctica, viaje consciente a la línea del tiempo. Busca un espacio tranquilo y cierra los ojos. Imagina tu vida como un puente luminoso que se extiende hacia atrás y hacia adelante, con cada tablón representando un momento vivido o aún por vivir. Visualiza que te elevas por encima del puente, hasta ver toda su extensión al mismo tiempo. Elige un punto de ese puente, puede ser un recuerdo que quieras sanar o un futuro que deseas atraer. Desde tu corazón, proyecta un rayo de luz cálida hacia ese punto, envolviéndolo hasta que brille con armonía. Observa cómo la vibración se expande a lo largo del puente, recorriendo pasado, presente y futuro hasta llegar al lugar donde ahora te encuentras. Permanece en esa contemplación algunos minutos, sabiendo que cada onda de energía ha comenzado a reorganizar el tapiz de tu experiencia. Con la práctica, descubrirás que el tiempo no es un calendario fijo ni una cadena de horas. Es un campo elástico, un espejo líquido que responde a tu conciencia. Y en el único instante real, el ahora, tienes el poder de elegir qué recuerdos sostener y qué futuros convocar hacia ti. Capítulo 8. La ley de la resonancia. En un valle remoto de Escocia, Malcolm Fraser pasaba las noches en un pequeño cobertizo de madera, experimentando con antenas improvisadas y viejas bobinas de cobre. Su afición era captar señales de radio lejanas, pero lo que descubrió fue algo mucho más inquietante. Cada vez que transmitía melodías suaves y palabras llenas de optimismo, el ambiente en el pueblo cambiaba. Los mercados parecían más animados, los vecinos reían con mayor facilidad y hasta los animales mostraban un comportamiento más dócil. Sin embargo, cuando la frustración lo dominaba y su aparato emitía ruidos ásperos y chirridos metálicos, en la comunidad surgían discusiones, caídas accidentales y tensiones inexplicables. Malcolm entendió que no estaba trabajando solo con ondas técnicas, sino con un principio mucho más profundo. La vibración que emitía no terminaba en el aire, sino que encontraba eco en la realidad misma. El universo entero funciona como un instrumento de cuerdas, sensible a la mínima afinación. Cada ser humano es un emisor constante, proyectando pensamientos, emociones y creencias que viajan como notas invisibles. El campo cuántico, en respuesta, reproduce esa melodía y la convierte en experiencias tangibles. No es casualidad lo que llega a tu vida, es resonancia. Así como un diapasón hace vibrar otro a la misma frecuencia, tu energía atrae personas, oportunidades y sucesos que coinciden con tu tono interno. Cuando tu campo se sostiene en gratitud, amor y confianza, inevitablemente aparecen reflejos externos de esas cualidades. Cuando la frecuencia se sumerge en miedo o desesperanza, las circunstancias se deforman en consecuencia. El universo no juzga ni corrige,
solo refleja con precisión lo que recibe. Años después, en Italia, una joven llamada Alessandra Rossi recibió como legado de su abuelo un objeto singular, una lira tallada en cristal. Al pulsar sus cuerdas, ocurría lo inesperado. Los muebles parecían reacomodarse suavemente, las flores en los floreros se orientaban hacia la vibración y hasta el aire adoptaba un orden particular, como si respondiera a la música. Con el tiempo descubrió que las notas armoniosas creaban belleza y equilibrio, mientras que los tonos disonantes producían desorden inmediato. Así comprendió que su propia vida seguía la misma ley, lo que ella irradiaba en cada momento moldeaba el mundo a su alrededor. La lira era solo un recordatorio tangible de lo que su corazón ya hacía sin instrumentos, orquestar su realidad a través de la resonancia. Práctica, sintonización de la resonancia cuántica. Al finalizar el día, siéntate en un lugar tranquilo. Coloca tu mano izquierda sobre el corazón y extiende la derecha hacia afuera, con la palma abierta. Siente la vibración de tu campo interior tal como es ahora. Observa si está agitada, apagada o armoniosa. Elige un color que represente el estado que deseas cultivar, por ejemplo, verde esmeralda para la sanación, dorado para la abundancia, azul para la claridad. Visualiza cómo ese color inunda tu campo energético desde el corazón hacia afuera. Entona suavemente una nota, un sonido que tu intuición te dicte, sosteniéndolo hasta sentir que el tono comienza a armonizar tu interior. Mantén esta práctica durante 12 respiraciones completas, percibiendo cómo tu energía se ajusta a la frecuencia elegida. Cuando tu vibración se alinea, el universo responde como un coro perfecto. Las circunstancias externas no son azar, sino ecos que devuelven con fidelidad la melodía que emites en tu interior. Capítulo 9. El aliento del infinito. En una mina de carbón en Virginia Occidental, Jacob Arland emergió cubierto de polvo tras una larga jornada. La oscuridad de los túneles había moldeado su carácter, pero también le había dado un encuentro inesperado. Un anciano llamado Elías, conocido por sobrevivir a derrumbes y accidentes que habrían acabado con cualquiera, lo tomó un día del brazo y le enseñó un secreto. Respira como si tu vida dependiera de escuchar al universo, le dijo. El patrón era extraño: inhalar profundamente en 5 tiempos, sostener la respiración en un instante de silencio y luego exhalar lentamente en 10. Al principio, Jacob lo consideró una superstición más de minero viejo, pero continuó practicando. Poco a poco comenzó a percibir señales que antes pasaban inadvertidas: un crujido en la roca, un cambio en la vibración del aire. Varias veces, esa intuición le salvó segundos antes de colapsos mortales. Para los demás era suerte, para él, era la certeza de que su respiración lo conectaba con una inteligencia más vasta que guiaba sus pasos. La respiración es mucho más que intercambio de oxígeno. Es un puente vivo entre la carne y la energía, entre lo tangible y lo invisible. Cada inhalación abre una puerta hacia el campo cuántico, y cada exhalación disuelve patrones antiguos, limpiando los caminos por donde puede fluir lo nuevo. Desde tiempos remotos, todas las culturas intuyeron este misterio. Los yogis lo llamaron prana, los taoístas lo nombraron chi, los hebreos lo entendieron como ruaj, soplo sagrado. No eran metáforas poéticas, eran formas distintas de nombrar el mismo poder transformador escondido en cada aliento consciente. Respirar con intención es recordar que tu cuerpo es una antena. Cuando ajustas el ritmo, sintonizas frecuencias ocultas en el tejido de la realidad. El tiempo se flexibiliza, la percepción se agudiza y la energía vital se reorganiza en torno a tu estado interior. En las montañas nevadas de Colorado, una partera llamada Evelyn Moore se convirtió en guardiana de este arte. Al principio enseñaba a las mujeres a respirar para soportar el dolor del parto, pero pronto descubrió algo más profundo: ciertas cadencias parecían envolver el cuarto en un campo invisible de protección. Cuando la respiración se mantenía en ritmos específicos, los partos difíciles se transformaban. Bebés se giraban milagrosamente, hemorragias se detenían, complicaciones graves se desvanecían sin explicación médica. Evelyn llamaba a esos momentos umbral de gracia, donde el mundo físico parecía doblarse para dar paso a una nueva vida. Uno de sus patrones favoritos era el 7-1 o 7, 7 tiempos de inhalación, un instante de retención y 7 tiempos de exhalación. Con ese ritmo, aseguraba, el aire mismo se convertía en oración viva, y el espacio alrededor se hacía más ligero, como si lo imposible se diera paso a la voluntad profunda.
Ejercicios del aliento cuántico. Respiración de limpieza. Inhala en 4 tiempos, retén en 4, exhala en 8. Haz los 7 ciclos completos, visualizando cómo tu campo energético se purifica y libera residuos emocionales. Respiración de apertura. Inhala en 7 tiempos, retén en 1, exhala en 7. Repite 12 ciclos mientras imaginas cómo los velos entre dimensiones se vuelven translúcidos y tu intuición se expande. 3. Respiración de manifestación. Inhala en 9 tiempos, visualizando partículas doradas entrando en cada célula. Retén en 4, permitiendo que la luz impregne todo tu cuerpo. Exhala en 4, proyectando tu intención hacia el campo cuántico, sabiendo que ya has sembrado la semilla de tu creación. Cada respiración consciente es un recordatorio de que la vida no ocurre solo en los latidos del corazón, sino también en el flujo invisible del aliento. Al dominarlo, no solo oxigenas tu cuerpo, despiertas el poder de moldear la realidad desde lo más íntimo de tu ser. Capítulo 10. El santuario oculto de la creación. En las primeras horas del día, cuando la ciudad aún dormía y el cielo apenas insinuaba su claridad, Clara encendía una pequeña lámpara en su taller de vitrales. No empezaba de inmediato a trabajar con el vidrio, primero cerraba los ojos y se internaba en un ritual silencioso. En su mente veía el vitral terminado con un detalle tan nítido que parecía real, los tonos brillando bajo la luz del sol, los reflejos danzando sobre el suelo, la emoción en los rostros de quienes lo contemplaban. Con el tiempo, las personas que entraban en contacto con sus obras notaron algo sorprendente. No solo eran bellas, sino que parecían irradiar energía. Algunos afirmaban sentirse fortalecidos, otros decían hallar calma y claridad al observarlas. Clara comprendió que, antes de nacer en la materia, cada pieza había sido moldeada en un espacio invisible dentro de ella misma. Ese mismo espacio habita en ti, un santuario oculto de la conciencia donde el pensamiento se convierte en instrucción y la visión en semilla. No se trata de un simple ensueño, sino de un taller interior donde la imaginación se reviste de poder cuántico. La mayoría visita ese lugar de manera distraída, como un viajero que mira apenas desde la ventana del tren. Imaginan sin detalle, desean sin sentir, sueñan sin convicción. Y el universo, obediente, responde con formas vagas e inconsistentes. La verdadera visualización requiere la participación de todo tu ser, la mente que diseña, el corazón que vibra, el cuerpo que lo siente como real. En ese estado, tus visiones se convierten en planos exactos que el campo cuántico reconoce y comienza a materializar. Anton, ingeniero parisino, descubrió esta verdad por contraste. Durante años elaboró proyectos desde la prisa y la rutina, y siempre tropezaba con retrasos y complicaciones. Un día decidió, casi por juego, dedicar cada mañana a contemplar en silencio sus diseños ya terminados. Recorría los pasillos, escuchaba el murmullo de la gente, sentía el aire en las habitaciones. Pronto se dio cuenta de que los proyectos concebidos en ese estado fluían con asombrosa facilidad. Permisos aprobados, financiamiento oportuno, obras sin obstáculos. Los otros, creados desde su conciencia común, arrastraban problemas constantes. Comprendió que no era solo lo que diseñaba, sino el estado interior desde donde lo hacía, lo que determinaba su manifestación. Ejercicio: el viaje al santuario interior. Busca un lugar tranquilo y siéntate con calma. Cierra los ojos y visualiza que desciendes por una escalera de luz hacia un recinto oculto en tu interior. Observa cómo ese santuario se revela. Puede ser una sala de cristal, un templo abierto al firmamento o un taller lleno de herramientas luminosas. En el centro, imagina una esfera de energía brillante suspendida en el aire. Proyecta dentro de ella tu visión con todos los detalles posibles. Observa, escucha, toca, incluso saborea y huele tu creación como si ya existiera. Deja que la emoción de verlo cumplido inunde cada célula de tu cuerpo. Mantén la visión durante 12 respiraciones profundas, grabándola como un código en el campo cuántico. Ese santuario oculto es tu cámara creadora. Cada vez que entras en él con enfoque y claridad, entregas al universo planos exactos. Y el universo, sensible a tu vibración, responde convirtiendo tu visión en realidad. Capítulo 12. Resonancias del corazón. En un antiguo edificio de ladrillos rojos, sobre una cafetería en Brooklyn durante los años 30, Vivian y Thomas llevaban una vida tranquila marcada por libros polvorientos, música de jazz y discusiones sobre filosofía.
Una tarde de verano, mientras reparaban una estantería carcomida por el tiempo, encontraron un pequeño cuaderno oculto dentro de una tabla suelta. Sus páginas, gastadas y amarillentas, hablaban de un misterio que iba más allá de la comprensión cotidiana, la existencia de filamentos invisibles que enlazan a cada ser humano con otro, un tejido de unión que la ciencia moderna bautizaría después como entrelazamiento cuántico. Impulsados por la curiosidad, decidieron experimentar con uno de los ejercicios descritos en el cuaderno. Cada noche, tras apagar la radio y dejar que la penumbra envolviera la habitación, se sentaban uno frente al otro en silencio, respirando al unísono e imaginando que sus corazones eran faros que lanzaban haces de luz hasta encontrarse en un puente radiante. En pocas semanas, su dinámica cambió. Las diferencias que antes encendían discusiones se desarmaban como humo en el viento. A menudo completaban frases sin proponérselo, anticipaban los gestos del otro, y lo más sorprendente, los clientes que visitaban su café sentían un inexplicable bienestar, como si hubieran entrado en un espacio impregnado de armonía invisible. El campo cuántico en el que vives no es una esfera aislada, sino una corriente que fluye entrelazada con la de los demás. Cada relación actúa como una cuerda en una vasta arpa cósmica, algunas vibran en dulzura, otras en disonancia. Pretender cambiar una relación solo con actos externos es como intentar mejorar la melodía de un instrumento golpeando el aire a su alrededor. La verdadera transformación ocurre en la cuerda misma, en la vibración profunda que genera la música. Algo semejante descubrió Jonathan Pierce, un profesor de ciencias en un pueblo de Maine, quien heredó de su abuelo un extraño caleidoscopio de bronce. Al mirarlo, notaba que las formas de colores cambiaban de manera inesperada según la persona que estuviera cerca. Con alumnos conflictivos, las figuras se volvieron oscuras y caóticas, con colegas inspiradores, los cristales mostraban geometrías perfectas que parecían danzar. Al principio lo tomó como una rareza óptica, pero con el tiempo entendió que aquel caleidoscopio era un espejo simbólico de sus relaciones. Le enseñó a leer la energía de sus vínculos y a reconocer cómo su propio estado interno podía transformar las imágenes. No era el cristal el que cambiaba, sino el entramado cuántico entre él y los demás lo que se reflejaba en su interior. Práctica de armonización cuántica en las relaciones. Busca un lugar de quietud y siéntate cómodamente. Cierra los ojos y siente como una luz suave se enciende en tu pecho, expandiéndose hasta rodearte en una esfera luminosa. Visualiza que desde tu corazón brotan filamentos brillantes que se extienden hacia cada persona significativa de tu vida. Contempla la calidad de esos lazos. Algunos vibrarán con fuerza y luminosidad, otros aparecerán débiles, tensos o fragmentados. Donde percibas nudos, respira profundamente y dirige la luz de tu esfera hacia ellos, imaginando que se suavizan y se desenredan. Donde sientas fragilidad, envía energía restauradora como si cosieras con hilos de oro nuevos tramos en la conexión. Y si encuentras vínculos oscuros, cargados de dolor o conflicto, visualízalos deshaciéndose con gratitud, como hojas secas arrastradas por un río, honrando las lecciones que trajeron antes de dejarlos ir. Finaliza estableciendo una intención clara para cada relación. Imagina cómo esa intención viaja por los filamentos dorados, expandiéndose más allá de las personas implicadas y resonando en la vasta red cuántica que nos sostiene a todos. Capítulo 13. El despertar del cuerpo lumínico. En una cabaña de madera en los montes de Colorado, en 1897, Marianne Keller pasaba las tardes tejiendo mantas junto a la ventana, mientras la luz del sol caía como oro líquido sobre la madera del suelo. Una tarde, al pasar la aguja con demasiada rapidez, se pinchó el dedo y la sangre brotó en una pequeña gota escarlata. Su impulso inicial fue buscar un paño, pero en vez de eso se quedó inmóvil, observando el pulso de vida que emergía. Una voz interior, antigua como la montaña misma, le susurró que el cuerpo era más que carne. Era un campo de luz que respondía a la conciencia. Marianne cerró los ojos y llevó su atención al latido en la yema herida. Visualizó un río cristalino fluyendo por sus venas, llevando claridad y fuerza hacia la herida. Sintió un calor sutil, como si un fuego suave hubiese encendido su interior. Para su asombro, el sangrado se detuvo en minutos, y al caer la noche, la piel parecía intacta, sin cicatriz alguna. El cuerpo humano no es un engranaje mecánico, sino un entramado vivo de vibraciones, donde cada célula guarda la memoria del cosmos.
Cada pensamiento actúa como una orden que viaja por esas fibras invisibles, guiando a los órganos y tejidos hacia la salud o el desequilibrio. El campo cuántico que lo sostiene funciona como una partitura, la conciencia es el director, y cada célula un instrumento esperando instrucciones. La medicina convencional, al limitarse a lo visible, ha pasado por alto que la enfermedad no nace en la materia, sino en un desajuste vibratorio que primero se imprime en el campo energético. Allí se forman los ecos de miedo, tensión o desgaste, que luego se traducen en síntomas físicos. Comprender esto es recuperar la llave de la sanación, tu propia conciencia, que puede corregir las notas discordantes antes de que se conviertan en ruido. Un hallazgo semejante iluminó al doctor Elías Rouen tras 20 años de ejercicio médico. Durante sus consultas, notaba un patrón inquietante. 2 pacientes con idéntico diagnóstico y el mismo tratamiento respondían de formas opuestas. Algunos se recuperaban con rapidez, mientras otros se estancaban sin explicación aparente. La diferencia no estaba en la medicina, sino en la forma en que cada uno se relacionaba con su proceso de curación. Los que cultivaban fe, confianza y una visión clara de su bienestar activaban lo que sus colegas llamaban remisiones milagrosas. En cambio, quienes se dejaban dominar por la duda parecían reforzar la enfermedad. Rouen, con mente abierta, decidió experimentar. Antes de recetar, enseñaba a sus pacientes a cerrar los ojos, visualizar su cuerpo radiante de vitalidad y sentir que la salud ya estaba presente en cada célula. Los resultados eran tan contundentes que transformaron su práctica. Dejó de ser un simple médico para convertirse en guía de la conciencia. Práctica de activación del cuerpo lumínico. Busca un lugar en calma, donde la respiración pueda hacerse profunda y sin interrupciones. Siéntate erguido y establece un ritmo constante. Inhala en 4 tiempos, mantén en 4, exhala en 4, y descansa 4 más. Repite hasta percibir un leve cosquilleo en tus manos. Visualiza entonces que tus palmas brillan como 2 soles pequeños. Siente que laten con energía, como si en su interior hubieran despertado estrellas. Dirige esta luz hacia la zona de tu cuerpo que requiere restauración y, con firmeza mental, ordena, regresa a tu armonía original. Trabaja con 3 frecuencias, oro radiante, para despertar la regeneración y la memoria de perfección. Verde cristalino, para restablecer el equilibrio de los sistemas internos. Púrpura profundo, para transmutar la raíz energética del malestar. Mantén el ejercicio durante 12 minutos, como si tejieras con colores la vibración de tu cuerpo. Permanece atento a las sensaciones de calor, ligereza o calma, señales de que tus células recuerdan el diseño con el que fueron creadas. Capítulo 14. El arte de fluir con las mareas invisibles. En el puerto de Marsella, en 1782, Adrien, un joven constructor de barcos, soñaba con levantar una embarcación que pudiera atravesar mares lejanos con una velocidad jamás vista. El diseño era audaz, con velas dispuestas en ángulos poco convencionales y un casco más liviano de lo habitual. Sin embargo, a medida que su obra avanzaba, parecía que las olas mismas conspiraban contra él. Primero, una tormenta arruinó las reservas de madera almacenadas, volviéndolas inútiles. Luego, durante las pruebas iniciales, una parte vital del timón se quebró bajo la presión del agua. Finalmente, el banquero que había prometido financiar el proyecto se retiró, convencido de que se trataba de una idea condenada al fracaso. Adrien estuvo a punto de rendirse, pero la adversidad escondía secretos que pronto se revelarían. La pérdida de madera lo llevó a experimentar con acacia local, mucho más ligera y flexible que el roble. El colapso del timón le inspiró un sistema de doble articulación que otorgaba al barco una maniobrabilidad extraordinaria. Y la partida del banquero abrió la puerta a un grupo de marineros comerciantes que no solo aportaron fondos, sino también el deseo ardiente de explorar nuevas rutas. Cuando la nave por fin se lanzó al mar, superó toda expectativa, veloz, resistente y ágil, se convirtió en un modelo para toda una generación de navegantes. Cada aparente obstáculo había sido, en realidad, un giro invisible hacia una solución más elevada. Así también funciona el campo cuántico. La resistencia que encuentras en tu camino rara vez es un muro absoluto, más bien, actúa como una corriente que te empuja hacia aguas donde aún no habías pensado navegar. Lo que en un principio parece negación suele ser redirección hacia algo más grande, más afinado con tu propósito esencial.
La clave está en discernir si lo que enfrentas es un recordatorio del miedo o una señal auténtica de que el universo te está mostrando otra ruta. Un ejemplo inspirador lo ofrece Isabella Grant, una pintora escocesa del siglo XIX. Durante años trabajó en un mural que parecía condenado a permanecer incompleto. Cada vez que avanzaba, algo no encajaba. Colores que se volvían turbios, formas que resultaban rígidas, perspectivas que parecían forzadas. Frustrada, intentó imponer su visión inicial una y otra vez. Fue solo cuando decidió detenerse y escuchar, permitiendo que la obra misma la guiara, que la resistencia se transformó en revelación. Las zonas más problemáticas se convirtieron en las partes más luminosas del mural, y lo que parecía un fracaso terminó siendo su obra maestra. Del mismo modo, en tu vida las aparentes demoras no siempre significan rechazo. Son, muchas veces, invitaciones a crear desde un plano más profundo. El campo cuántico contempla posibilidades que tu mente aún no puede imaginar, por eso, tus deseos suelen cumplirse en formas inesperadas, a través de giros y desvíos que solo después revelan su perfección. Aprender a caminar con la resistencia, en vez de luchar contra ella, es como aprender a navegar. Dejas de combatir el mar y empiezas a danzar con sus corrientes. Práctica para transmutar la resistencia en expansión. Busca un espacio de calma donde el silencio pueda envolver tus sentidos. Adopta una respiración rítmica. Inhala en 4 tiempos, sostén durante 7, exhala suavemente en 8. Mantén este patrón hasta que tu mente se sumerja en un estado de quietud profunda. Visualiza entonces tu obstáculo actual como una muralla translúcida hecha de ondas de luz en movimiento. Acércate a ella con serenidad y formula en voz clara estas preguntas. ¿Qué posibilidad mayor se abre detrás de esta resistencia? Imagina que atraviesas la muralla luminosa. Del otro lado percibe un horizonte vasto, lleno de rutas que no habías contemplado. Siente gratitud por la fuerza oculta que te estaba guiando más allá de tus propios límites. Para sellar la práctica, repite con convicción, agradezco a las corrientes del campo cuántico que me conducen siempre hacia horizontes más grandes de lo que yo mismo puedo concebir. Capítulo 15. El eco invisible de las palabras. En un monasterio olvidado en las montañas de los Pirineos, hacia 1907, el joven monje Mateo descubrió un códice cubierto de polvo en un arcón de madera carcomida. No tenía portada ni título, solo páginas plagadas de símbolos extraños y trazos circulares que parecían vibrar en silencio. A medida que avanzaba en la lectura, comprendió que aquel manuscrito no era un tratado teológico, sino un mapa que explicaba cómo el sonido humano, especialmente el lenguaje, creaba ondas que modelaban el mundo material. Intrigado, Mateo inició un experimento sencillo. Durante un mes, cambiaría conscientemente las palabras que usaba a diario. Donde antes decía me falta, comenzó a afirmar tengo suficiente. Sustituyó no puedo por decido hacerlo, y transformó el tal vez en un rotundo sí. Lo que sucedió después lo dejó perplejo. Los hermanos que antes parecían distantes empezaron a acercarse con amabilidad. El huerto que cuidaba floreció con más fuerza de lo esperado. Incluso una dolencia en su espalda que lo había acompañado por años comenzó a ceder. Así comprendió que cada palabra es un conjuro silencioso. El universo no distingue entre metáfora y certeza, responde fielmente a las vibraciones que lanzamos en su campo invisible. Nuestro lenguaje es como una aguja que cose patrones en un telar oculto, y esos patrones terminan vistiendo nuestra vida cotidiana. El campo cuántico actúa como una vasta sala de resonancia. Cuando pronuncias palabras cargadas de duda o de miedo, llenas la sala con un eco distorsionado que interfiere en tus manifestaciones. Pero cuando eliges expresiones de confianza, gratitud y posibilidad, la sala vibra en armonía, amplificando tu intención hasta que toma forma en la materia. Un fenómeno similar lo vivió Amalia Richter, abogada en Hamburgo en los años 20. Durante décadas revisó contratos y escrituras, hasta que comenzó a notar un detalle inquietante. Los documentos redactados en tono positivo y claro fluían con facilidad hacia su cumplimiento, mientras que aquellos saturados de advertencias, restricciones y expresiones de temor solían atraer precisamente los problemas que buscaban evitar. Era como si la tinta llevara dentro semillas invisibles que germinaban en la realidad de las personas. La alquimia del habla consciente. Dedica 21 días a convertir tus palabras en instrumentos de creación. Lleva contigo un cuaderno pequeño y anota las expresiones que usas con más frecuencia.
Identifica las que reducen tu poder. Es imposible, no merezco, ojalá algún día, y sustitúyelas por afirmaciones vibrantes, es posible, soy digno. Cada noche, busca un rincón en silencio. Siéntate con la espalda erguida y forma con tu mano el mudra del aire. Une el índice a la base del pulgar mientras los demás dedos permanecen extendidos. Respira profundo y declara en voz clara: soy un tejedor consciente del destino. Cada palabra que pronuncio vibra con la fuerza de la creación. Mi voz es semilla, y el universo es el jardín donde florece. Practica con constancia, hasta que hablar desde la certeza se convierta en tu segunda naturaleza. Recuerda, cada palabra que cruza tus labios es una flecha luminosa lanzada al océano del infinito. Puede abrir caminos, derribar muros o despertar energías dormidas. Así como los antiguos chamanes sabían que un canto podía convocar la lluvia o encender la fe de un pueblo, tú también posees ese poder. Tu lenguaje es la corriente oculta que da forma a tu mundo, el eco invisible que resuena en el corazón mismo de la creación. Capítulo 16. El despertar del infinito interior. En un remoto valle del norte de Gales, vivía un artesano llamado Lionel. Fabricaba instrumentos musicales sencillos para los habitantes de la aldea, flautas de madera, tambores de piel y arpas pequeñas que alegraban las fiestas locales. Para todos, era un hombre común, pero bajo el suelo de su taller escondía cofres con pergaminos heredados de su abuelo marinero. Textos crípticos que hablaban de un renacimiento del ser más allá de lo humano, de un salto hacia la conciencia pura. Durante casi una década, Lionel se levantó antes del alba para estudiar y practicar en secreto. No era un aprendizaje rápido. Al principio solo sentía leves chispazos de intuición, ligeras coincidencias que parecían seguirlo. Con los años, sin embargo, comenzó a transformarse. Sus vecinos notaron que su presencia calmaba discusiones, que sus palabras atraían soluciones imposibles, que incluso los animales se acercaban a él con una extraña docilidad. Algo en Lionel estaba cambiando, la materia respondía a su intención. Cuando su proceso alcanzó el punto culminante, dejó de ser visto como un simple artesano. Su identidad personal, con todas sus dudas y limitaciones, se disolvió como un viejo traje que ya no necesitaba. Emergió como un canal abierto de la fuerza creadora universal, un ser cuya voluntad se entretejía con la del cosmos. Su renacimiento no fue una mejora gradual, sino un salto radical hacia la esencia de lo infinito. Esa es la verdad de todo renacimiento cuántico. No puede sostener la vieja máscara y a la vez reclamar el poder creador. El campo cuántico solo responde a la entrega total, al abandono amoroso de lo que creía ser. En ese sacrificio no hay pérdida, sino revelación. Recuerdas que siempre fuiste parte indivisible del corazón creativo del universo. Lo mismo comprendió Margaret Hale, una buscadora incansable que, tras 30 años de viajes y disciplinas, se retiró a una ermita frente al mar durante 3 días. Cuando emergió, no lo hizo como una mujer iluminada, sino como un ser nuevo, sin nombre ni historia, que veía el mundo como una hoja en blanco moldeada por la conciencia. Su antiguo yo había desaparecido. Lo que quedó era la vibración pura de la creación expresándose a través de un cuerpo humano. Llegados aquí, reconoces que lo que parecía un viaje hacia afuera era en verdad un retorno hacia adentro. Lo que llamabas mágico se revela ahora como la operación natural de una ley que siempre estuvo en ti. Eres parte del pequeño linaje de quienes descubren cómo la realidad puede doblarse con la intención consciente. Has atravesado la matriz de las limitaciones y, con ello, abrazado una nueva responsabilidad: crear no desde el deseo del ego, sino desde el amor que beneficia al conjunto. Tus manifestaciones llegarán con rapidez creciente, a menudo más veloz de lo que tu mente espera. Cuando sientas vértigo frente a lo que aparece, vuelve al aliento, al vacío, a la entrega. Es allí donde la expansión se asienta y el poder se integra. Nuestro recorrido escrito culmina aquí, pero tu verdadera travesía comienza ahora. El universo aguarda tus decretos, escuchando no tus palabras ruidosas, sino la pureza de tu intención. Con esta respiración, ya estás modelando la trama misma de la existencia. Pregúntate, ¿qué nueva realidad decido invocar hoy? Haz de esta pregunta un ritual diario. Escríbelo, dilo, compártelo. Que cada afirmación sea semilla sembrada en el campo de lo infinito. Tus palabras son hilos dorados en el telar del cosmos, invocando futuros,
desplegando caminos y llamando a mundos enteros que aguardan tu comando consciente.